Qué bueno es poder reunirnos nuevamente acá en Quinta Visión y en Cita Regional. Este es un programa especial en donde vamos a reflexionar de una forma seria, más allá de los comentarios, los cuestionamientos. Tenemos especialistas y además dos de los integrantes del Parlamento. Nos referimos al diputado Osvaldo Urrutia, a quien saludo inmediatamente. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Hola Carlos, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a tu programa. Cristian Urizar, diputado también de la República. Y voy a decir, bueno, obviamente usted seguro ya conoce al diputado UDI, Osvaldo Urrutia, pero debo decir, ¿no es cierto?, para además dividir y separar las posturas, diputado Cristian Urizar del Partido Socialista. Diputado, gracias. ¿Cómo está, Carlos? Muy agradecido de la invitación y en realidad espero que podamos debatir este tema que tiene harto de mostrar algunas diferencias. Así es, parece que bastante. Sí. Son posturas totalmente contrarias. En algunos articulados. Pero que marcan una diferencia notable e importante. Bien, saludar a quienes tienen mucho que decir y ya bastante han dicho, lo han manifestado tanto el gobierno como la ciudadanía. Hoy está con nosotros el director regional del Instituto de Derechos Humanos, Fernando Martínez. Fernando, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Carlos, por la invitación y muy contento de estar acá y poder presentar la perspectiva de derechos humanos en relación a este proyecto. Sí, y nos falta una patita más en esta mesa, que es alguien que representa a las policías, y tenemos a Jaime Torres, subprefecto en retiro de la PDI. Gracias, subprefecto, por... Todavía le puedo seguir diciendo subprefecto, ¿no? Sí, el grado... Conversábamos de eso previo al inicio del programa. El grado quedó, pero espero ser un aporte... Le digo Jaime. Jaime Torres, Jaime, como quiera. Desde una perspectiva ya más tranquila, pero que vivió todo el proceso de los controles de identidad, que es el tema esencial que me solicitaron. ¿A usted le correspondió, hace cuántos años ya está en retiro? 2 años de infracción. Ok, ¿no le correspondió el tema de la detención por sospecha? No, las primeras regulaciones del control de identidad son del año 98. Sí. Ahí se trata de enmarcar qué se entiende por control de identidad. Después ya cuando asoma la reforma procesal penal, ya se delimita y está consagrado en el artículo 85, en el cual hay una serie de requisitos para que el policía puede actuar. O sea, no puede, digamos, por simple... Iniciativa propia. Más que iniciativa propia, capricho, podríamos decir, ¿ya? O discriminación, que es uno de los temas más grandes que muchas veces se alega respecto al control de identidad. Bien, Fernando, la pregunta inmediatamente para ustedes, y además como presidente, como director, regional del Instituto de los Derechos Humanos, ¿este es un proyecto constitucionalmente complejo para el gobierno? ¿Difícil? Lo que nosotros como Instituto Nacional de Derechos Humanos podemos decir es que desde la perspectiva de los derechos humanos es un proyecto que representa complejidades. Y no solo desde la perspectiva de derechos humanos es que las representa, sino que también desde una perspectiva de política criminal. ¿Por qué? Porque este es un proyecto que no tiene un verdadero fundamento de política criminal. En tanto, existe norma legal que regula el control de identidad y además existe desde hace muchos años. Estas normas comenzaron en 1906 con el Código de Procedimiento Penal antiguo, antes de la reforma, que estableció lo que se llamó el control la detención por sospecha. Posteriormente esta detención por sospecha se modificó en 1995 y de ahí para adelante se le establecieron algunos requisitos y se terminó con la detención por sospecha y se estableció dentro del contexto de la reforma procesal penal. Y con posterioridad no nos olvidemos que en el 2008 hubo una agenda corta antidelincuencia, la anterior, que entre paréntesis no ha sido evaluada, y ese sería un fundamento de política criminal importante, evaluar la primera agenda corta antidelincuencia del año 2008 y saber si funcionó o no funcionó. Muy rápidamente, ¿cuál es la diferencia entonces entre lo que hoy tenemos y lo que vamos a tener si es que termina aprobándose en el Parlamento? Bien, entonces la falta de fundamento de política criminal tiene que ver con que existe una herramienta, se usa el promedio de los últimos 3 años de controles de identidad es de más de 2.100.000 controles anuales. Y por lo tanto, esta es una herramienta que se usa y que la verdad es que no hay evidencia de que haya aportado a un combate contra la delincuencia y que haya aportado a la seguridad. De ahí la falta de fundamento de política criminal. Bueno, a ver, estamos bastante claros que esto es una
viene a ser un remedio. Voy a preguntarles por el estado del arte, en qué situación está este proyecto a nuestros parlamentarios que hoy día están con nosotros, Cristian Urizar, en primer lugar. Viene a ser un remedio, uno más, ¿no es cierto?, a la situación de delincuencia que afecta al país, diputado. Sí, es que yo creo, Carlos, que aquí lo que no se ha generado, como bien decía Fernando, es un diagnóstico de cómo se ha utilizado esta situación en los últimos años. A mí no me queda muy claro. ¿Usted está a favor o en contra? No, yo estoy en contra. Yo estoy en contra de estas iniciativas que están dentro del articulado, no de la agenda corta de seguridad. Yo creo que hay que decirlo muy claramente. Chile necesita una agenda de seguridad, pero una agenda corta de seguridad. Esto terminó siendo un chicle que se fue expandiendo y para poder llegar a acuerdo con los distintos parlamentarios, particularmente de Vamos Chile en el Senado, se le fueron metiendo cosas. Es como un árbol que se fue adornando. Y la esencia que el gobierno planteó, que era esta agenda que tenía que ver con temas de seguridad, por supuesto, de lo que siente la gente, particularmente o algunos temas de la Araucanía, quiero decir, que ahí también parte de la situación, se le fue adornando de estas otras cosas y no nos dimos cuenta y terminamos con una agenda donde la esencia del debate es el control preventivo de identidad, que nunca trató de ser la esencia. Entonces, si hace algunos años atrás celebramos, dentro de la lógica de la concertación y de vuelta a la democracia, celebramos que la detención por sospecha se acabara, hoy día, después de un par de años, instalarla nuevamente, instalarla porque es base para generar espacio para que no exista delincuencia. Creo que efectivamente se está cometiendo un error. Lamentablemente creo que el gobierno escuchó mal el mensaje que tenía que escuchar. Los parlamentarios en el Senado, los senadores, instalaron por mayoría esta situación y en la Cámara de Diputados, ahora que vuelve, la próxima semana, va a generar un amplio debate. Y esperamos que se vaya a comisión mixta, porque estos temas en particulares, Carlos, nosotros creemos que la ciudadanía no los quiere. La gente quiere más seguridad, quiere más control, pero este tipo de control, donde se controla a un niño de 14 años y se le mantiene 1 hora en la comisaría porque no anda aportando su carnet de identidad, este tipo de control la ciudadanía no lo quiere. Bueno, no solo los chicos de 14, de pronto uno va a comprar a cualquier lugar y puede que la cara no le suene, no le parezca muy bien a alguien de la policía, y sin documentos también podría ser vulnerado, digo, algunos de nuestros derechos. ¿Quién tiene la responsabilidad, voy a detener esto, quién tiene la responsabilidad que finalmente el producto salga del horno tan distinto? Porque estamos hablando de su propio gobierno, diputado. Sí, la responsabilidad la tiene la poca mayoría instalada en el Senado. Porque cuando el gobierno decide, dada la situación, generar una agenda corta, creo que una buena decisión para generar mayor seguridad, y tranza con los partidos de la derecha en el Senado, para llegar a una aprobación y tranza estos temas tan fundamentales, creo que el gobierno ahí está cometiendo un error. ¿Y usted está completamente a favor, diputado Osvaldo Urrutia, no es verdad? Mira, a mí me gustaría decir, en primer lugar, para que las personas que nos están escuchando entiendan que este es un proyecto que lo que busca es hacer efectivas las penas para aquellos delincuentes que cometen 3 tipos de delitos. Endurecer las penas. Y hacerlas efectivas. Lo que pasa es que hoy día tenemos más de un 90% de las denuncias que hay por este tipo de delitos quedan impunes. Me imagino que muchos de los vecinos que me están viendo probablemente habrán recibido respuesta del Ministerio Público o del fiscal que cuando uno hizo una denuncia que no se pudo investigar o no llegó a ningún resultado. Estamos llenos de esos informes. Habitualmente cuando uno hace una denuncia por robo, sobre todo de vehículos o en la vía pública, una persona, normalmente esos delitos quedan impunes. Entonces, ¿qué es lo que busca este proyecto que se ha llamado la Agenda Corta o la Nueva Agenda Corta? Es focalizarse en 3 tipos de delitos que hoy día las encuestas, las estadísticas y todos dicen que quedan impunes, que no tienen pena, que nadie castiga al reincidente o el reincidente sale inmediatamente de la cárcel. Eso es lo que se ha focalizado. ¿Cuál es la diferencia? A lo mejor vale la pena aclararlo entre un robo y un hurto, que un robo es con violencia en las personas y en las cosas, ¿ya? Y la receptación, ¿por qué? Porque la receptación, ahora que está tan de moda la palabra lucro, es de aquellos que lucran con los artículos robados, que hoy día muchas veces se pilla a los delincuentes con los efectos del robo, con los artículos que robaron, pero la pena por encontrarlos con eso o sorprenderlos con esos artículos, ya sea en la vía pública, al interior de un vehículo, cuando acaban de cometer el delito, el carabinero solo puede cursar el parte o la infracción por receptación y la pena es muy baja. Entonces, y esta receptación, perdón Osvaldo, incentiva el robo. Obviamente, si ahí está el negocio, si la gente roba para poder reducir las especies, sabemos que hay lugares públicos, incluso ferias, en donde se reducen las especies.
Entonces, por eso se pretende elevar las penas también para las personas que sean sorprendidas cometiendo receptación. Entonces, eso es lo primero que hay que saber. Lo segundo que yo aclararía, no sé si tengo tiempo, es que hoy la justicia, el sistema procesal penal que tenemos es muy garantista. De hecho, existen los jueces de garantías. No saqué yo pasó nada. Pero tenemos jueces de garantía, pero no hay nadie que defienda a las víctimas. Entonces, lo que esta ley pretende hacer es equilibrar un poco la balanza y tratar de dar más facilidades para que los fiscales y las policías, carabineros de investigaciones, los abogados defensores o también el Ministerio Público en general puedan hacer un efectivo proceso investigativo en que no se filtren las informaciones, porque, como lo decíamos hace un rato atrás, cuando se filtra la información que va a haber un allanamiento, obviamente se chingó el allanamiento. Entonces eso es lo que busca, entre otras cosas, es hacer más efectiva la persecución para estos tres tipos de delitos. Jaime, su tiempo ahora. Con esto estamos ampliando las facultades de aprobarse las condiciones como está este proyecto de la nueva ley, ¿no es verdad? ¿Se le ampliaría las facultades a la policía? Yo estimo que, a ver, la policía siempre ha efectuado el control de identidad. Se la ha ingeniado como tomar la letra que está, ¿no es cierto?, consagrada en la ley para no incurrir, digamos, en algún atropello. Situaciones que han ocurrido. Han ocurrido situaciones que a veces se ha acusado al policía, al PDI, al carabinero, de algún abuso, alguna discriminación. Pero hay que partir de la base de que el detective, el carabinero, no sale a la calle por voluntad tan propia. Hay un mandato, ¿no es cierto? Hay que hacer un servicio de patrullaje, hay que acercarse a la ciudadanía, porque el control de identidad acerca mucho a la ciudadanía. Ejemplo, ¿a qué lugares por lo general se va? A lugares más desolados, donde las personas se puede estimar de que está tramando o preparándose para un delito, o está, digamos, revisando las mercancías, productos de un delito. Entonces, porque son conductas medio extrañas, son conductas que pueden, otra persona me puede decir, es mi libertad estar en X lugar. Hemos ido a los locales nocturnos, centros de diversión como pool, ¿ya? Y realmente todos los que asisten y los locatarios no tienen problema en que se soliciten las cédulas. Incluso las personas que participan en el lugar ya han llegado a una conversación con nosotros. Digo nosotros porque me mantengo como con el espíritu policial. ¿De qué permanece eso? Claro, en el sentido de que es una oportunidad, es como por ejemplo ahora, uno tiene la oportunidad de conversar con un par de diputados, que no la tiene cualquiera. Entonces un policía también se les torna esquivo a muchas personas, y es una oportunidad de conversar y de aclarar puntos. Se saca de circulación en un momento dado gente que tiene órdenes de detención, que está alrededor de, justamente en esos centros de reunión de personas que es de libre acceso. Yo colocaba como un ejemplo a cualquiera de nosotros que, por ejemplo, voy a irme a algo muy, que puede ser medio vulgar, pero si una persona está orinando, ¿ya?, frente al canal acá, o frente ya a una comisaría de carabineros, a una unidad de la PDI, y nadie le pide que tenga un pequeño decoro, que esté frente al Congreso, ¿ya?, y que muchos van a defender que es una reacción fisiológica que tenía. Nadie lo controló, que podría haber sido un tema que yo siempre lo llevo a colación para discutirlo. Ya, yo no lo controlo como policía, yo estaba ahí al lado. Y resulta que ese tipo se va y a los minutos viola a una niña. Posteriormente la policía lo detiene, con evidencia y todo, y era el mismo tipo que estaba orinando y que tenía órdenes de detención. Entonces, ¿valía la pena o no haberse tomado el tiempo, haberle dicho a esa persona que estaba mal lo que estaba haciendo, qué hacía acá, haberle controlado los documentos y haber quedado desde ese momento interrumpía toda la actividad que posteriormente tuvo consecuencias drásticas? Es un ejemplo nomás. Jaime, sí, eso sería entonces, si yo puedo entender que no sería por sospecha una detención, sino que por indicio de comisión del delito.
Claro, pero que eso raya mucho cuando vamos a cometer un delito. Nosotros mismos podríamos estar preparados para cometer un delito. O sea, sin maquillaje nos pueden confundir. Claro. Pero hoy día la policía lo puede hacer. El control de identidad sí lo puede hacer. Entonces, por lo general, quienes se saca de circulación son las órdenes de detención que lamentablemente engruesan el cupo carcelario, que son personas que la ley, habiéndole dado la oportunidad de poder cumplir la pena en libertad, no la cumplen y empiezan a, ¿no es cierto?, a hacerse lamentablemente efectivas nomás. Gracias. Luz roja para las libertades civiles. ¿Fernando? No sé si luz roja, pero a ver, me quiero hacer cargo de una cosa. ¿Amarilla? Amarilla roja. Me quiero hacer cargo de una cosa que usted me preguntó antes. Sí, ¿Cuál es la diferencia? Claro. Exactamente, porque yo creo que eso es importante. Yo también me quedé ahí con la duda. Claro, sí. Es que el relojito ahí sí. es implacable. Pero bien, la ley que existe actualmente, el artículo 85 actual del Código Procesal Penal, lo que establece es que para que se pueda realizar el control preventivo de identidad tiene que haber indicios de que se está cometiendo un delito, de que existen antecedentes fundados de que se está cometiendo un delito, de que hay indicios de que se va a cometer un delito o que la persona presente algún tipo de aspecto que permita disimular en realidad su identidad. Por ejemplo, que está encapuchado. El proyecto, como está actualmente, lo que viene a modificar esto es en definitiva, rebajar los requisitos, que son todos requisitos que están establecidos en función de respetar la libertad y la dignidad y la igualdad de las personas, que son derechos inherentes a todas las personas, son derechos humanos que todos tenemos. Entonces, en ese sentido, el proyecto viene a rebajar los requisitos. ¿Y qué es lo que establece? Dice que tendrá que existir algún indicio, o sea, con un indicio basta, de que se puede estar cometiendo un delito o alguna circunstancia similar. Entonces se rebajan los requisitos. Ahora bien, ¿por qué esto es importante? Porque resulta que cuando se aplica esto en la práctica, y en esto sí hay antecedentes de experiencia comparada, recientemente, entre paréntesis, esta semana, la Fundación Paz Ciudadana acaba de publicar un informe donde señala que en los países donde se han introducido este tipo de modificaciones no se ha logrado mejorar sobre la base de ellas el combate a la delincuencia, ni se ha logrado mejorar en los niveles de detención de gente que estaba con órdenes de detención pendientes. Entonces, desde el punto de vista de lo que es la libertad de las personas, lo que es la presunción de inocencia, lo que es el derecho a la igualdad respecto a quién es controlado o quién no es controlado, la verdad es que el proyecto no apunta a resguardar precisamente estos derechos que son constitucionales y respaldados en tratados internacionales de derechos humanos. Gracias por la aclaración, porque le va a servir muchísimo a nuestros televidentes también para reflexionar en sus hogares, o en el lugar donde nos estén viendo. Fernando, así, rápido, porque ya se nos acabó el tiempo para la intervención. ¿Luz roja o amarilla roja, como cuando uno anda en la calle? La verdad es para los derechos civiles. Sí, la verdad es que el proyecto no es conteste, no está de acuerdo, no apunta a resguardar los derechos civiles, estos que señalaban. Podría llevar a vulnerarlos. Y claro, evidentemente, y en ese sentido es importante recordar que sobre todo este no es un proyecto de ley que se haya hecho con una perspectiva de derechos humanos. Y eso es importante porque Chile tiene un compromiso en ese sentido. Voy a ir con el diputado Cristian Urizar. ¿Están así? Yo quiero ser un poco más, mirar el vaso medio lleno. La esencia de este proyecto es el espíritu tiene que ver con la situación de seguridad, ¿sí? Sí. Tiene que ver con lo que está ocurriendo lamentablemente en la 9ª región, tiene que ver con el tema de la Araucanía, y tiene que ver, como decía muy bien el diputado Urrutia, con este círculo virtuoso delictivo, digamos, donde la receptación, vicioso, es que le va muy bien a los delincuentes con este tema, digo virtuoso delictivo. Este círculo que logra que la receptación, que el que roba, entonces, la esencia de este proyecto es una buena esencia. ¿Saben dónde está el problema, Carlos? Yo lo quiero decir y la gente dice, bueno, ustedes, los políticos. ¿Está en el lado de quienes acompañan al diputado Urrutia? No, el problema está en que en el Parlamento se desató de meter más soporte y se desvirtuó el proyecto. ¿Pero quién hizo eso? Los parlamentarios, el Senado. ¿De qué lado, diputado? Pues? Lamentablemente le quiero decir que principalmente de la derecha, pero también parlamentarios de la nueva mayoría. También, porque los votos a favor fueron 20, pero también fue el debate. Entonces, yo le quiero decir que se metió el tema de las filtraciones, que nunca estuvo.
Nunca estuvo en la esencia de este proyecto. La ley Mordaza. ¿Qué quiere decir las filtraciones? Que no se filtre la información porque en realidad esto desvirtúa la situación. Uno. Se metió el tema de la detención por sospecha, la presunción de sospecha. Esto al final es volver a lo que ya teníamos. Si las policías hoy día pueden ejercer control preventivo de identidad, lo pueden hacer, pero llegar a hacerlo con menores. Y yo el otro día lo dije en un programa además, que un joven tenga que estar 1 hora en una comisaría, en un lugar apartado. Pues hay comisarías que tienen un solo lugar. ¿Qué lugar apartado? Eso ha hecho que este proyecto, que era un buen proyecto, hoy día termine siendo un proyecto enfocado en esas dos cosas que de verdad, tengo la convicción, no le van a hacer bien al tema esencial que es la seguridad ciudadana. Ahora, no van en ese sentido. Diputado Urizar, seamos claros también, hay un importante número de jóvenes, ¿no es cierto?, delinquiendo y con un alto compromiso también de reincidencia. ¿Es así o no, diputado Osvaldo Urrutia? Sí, bueno, mira, este proyecto es mucho más que solo el control de identidad. Voy a cerrar con usted la intervención Sí, para ir a la pausa. Es mucho más que el control de identidad. Yo creo que focalizarse solo en el control de identidad es desconocer que el proyecto hace un gran aporte al control de la delincuencia en estos tres tipos de delitos. Sáquenos de ahí entonces, a ver. Entonces, mira, este proyecto yo creo que es una muy mala noticia para los delincuentes y es una muy buena noticia para la ciudadanía en general. Porque lo que hace es flexibilizar y reforzar la labor de todos los que participan, de los fiscales y de las policías en la labor de control de la delincuencia y de este tipo de delitos. Lo que le dice a los fiscales, entre otras cosas, por ejemplo, señor, mire, si hay una sanción para un delito que va entre 5 años y 10 años o 15 años, usted no puede sancionarlo con 541 días. Si el señor es reincidente, usted tampoco puede ocupar ciertos atenuantes. O si es reincidente no puede aplicar cierta cantidad de atenuantes. Restringe la aplicación de ciertos elementos legales que hoy día son facultad exclusiva de los fiscales y que hacen que se cometa esta reincidencia en los delitos y que tengamos este nivel de delitos que hoy día tenemos en el país con mucha gente que ha sido imputada, que andan libres, que no han sido condenados y que la policía no puede encontrar. Mire, un solo dato estadístico, según dicho por la propia policía, hay más de 60.000 condenados que andan libres por las calles y siguen delinquiendo. Por lo tanto, aunque esté considerado el control de identidad en la ley, que no está suficientemente bien normado, porque lo que hace este proyecto es normarlo y establecer a quién se puede hacerle el control preventivo, cuándo se le puede hacer, en qué condiciones, qué sanciones hay para los policías si abusan, en fin, establece un marco para hacer el control de identidad que es mucho más completo que lo que hoy día está en el Código Procesal Penal, en el artículo 85. Entonces, hoy día fija un marco regulatorio para estas normas que lo que buscan es flexibilizar y dar mayor potencia y fuerza a las personas que investigan los delitos, que como sabemos los resultados hoy día son bastante magros y todas las encuestas, y el gobierno ha sido el principal impulsor porque sabe que uno de los déficits, uno de los talones de Aquiles que tiene hoy día en este momento es el control de la delincuencia. Para que no digamos las cosas de otra manera, si así es. Y el propio ministro del Interior ha ido a defender este proyecto al gobierno porque evidentemente lo necesita. Diputado Urrutia, pero ¿solo este gobierno? Porque algo quedó pendiente de la puerta giratoria. Todos los gobiernos han intentado. Mira, yo creo que el problema parte con la reforma del sistema judicial procesal penal, que es un sistema tremendamente garantista, como ya dije en mi intervención anterior, que incluso establece que tiene que haber un juez de garantía, pero está bien, pero no hubo un equilibrio en la balanza. ¿Ya? Se le dieron demasiadas garantías a los imputados y ninguna para las víctimas. Entonces hoy día lo que está buscando este proyecto es decir, mire, equilibremos la balanza y démosle más facultad a la policía y a los fiscales. No lo podemos hacer responsable usted porque usted no estaba en el Parlamento ni tampoco seguramente Nos fuimos con la reforma a un extremo y ahora queremos volver un poquito al medio para poder que las policías puedan hacer la labor y los jueces también. Necesito ir a la pausa, será muy breve. Así lo dice Rodrigo Olivera, no, ¿verdad? Es muy breve la pausa, así que quédese ahí con nosotros. Seguimos en este cita regional especial, agenda corta de seguridad. Lo que sí vamos a necesitar más cárcel y centro de reclusión entonces. Pues. Perdón, voy a la pausa y retornamos aquí a la conversación. A ver, ¿en qué no estoy cierto?